El éxito no es un trofeo para los mejores, sino para los más astutos. ¿Sigues creyendo que la vida premia al más justo? Despierta. El mundo no es un cuento de hadas, es un campo de batalla. A ti y a todos los que, como tú, aún creen que el mérito es una escalera directa al éxito. ¿Quieres saber la verdad? La mayoría de los que hoy están en la cima no llegaron por su bondad, ni por su esfuerzo, ni por su moral intacta. Llegaron porque entendieron una cosa que tú aún no aceptas. Este mundo no funciona con justicia, funciona con poder. Y eso duele. Duele porque te pasaste media vida creyendo que si hacías lo correcto, si eras leal, si trabajabas duro, eventualmente alguien te recompensaría. Te encadenaste a un banquillo de oro, creyendo que la obediencia te llevaría al podio, mientras otros robaban el juego. Mientras afuera los jugadores reales, los que entienden cómo se mueve el tablero, hacían sus jugadas sin pedir permiso y ganaban. ¿Cuántas veces has visto a mediocres escalar mientras tú sigues las reglas? ¿Cuántas veces has aplaudido a un sistema que te ignora? ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque confundiste bondad con estrategia, porque pensaste que ser buena persona era suficiente y te olvidaste de aprender cómo funciona el poder. Friedrich Nietzsche lo vio claro hace más de un siglo. No estamos hechos para la obediencia ciega ni para el sacrificio constante sin propósito. Estamos hechos para conquistar, para afirmar nuestra voluntad, para dejar de seguir reglas impuestas por una moral que solo beneficia a los que mandan. Poder no es maldad, es oxígeno. Quien no lo respira se ahoga. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los sumisos heredan migajas y los rebeldes escriben la historia? Porque las reglas fueron diseñadas para mantenerte controlado, para que no pienses demasiado, para que no cuestiones, para que obedezcas. Mientras tú te preguntas si estás haciendo lo correcto, otros ya están 20 pasos adelante tomando decisiones, moldeando el mundo a su antojo, no porque sean mejores, sino porque dejaron de pedir permiso. Aquí está la raíz del problema. Te enseñaron a temer al poder. Te dijeron que ambicionar era malo, que el ego debía ser aplastado, que el deseo de destacar era arrogancia y te lo creíste. Lo aceptaste como verdad moral, sin darte cuenta de que esa moral fue construida para mantenerte dócil. La moral tradicional es una jaula disfrazada de virtud, y tú sigues dentro. Mientras tanto, los verdaderos jugadores rompen esas cadenas sin remordimiento, no porque sean malvados, sino porque entendieron algo esencial. Para avanzar en un mundo competitivo no basta con ser bueno. Hay que ser inteligente, hay que saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo destruir. Y sí, destruir, porque a veces para construir algo propio hay que romper lo que nos ata. Nietzsche no admiraba al obediente, admiraba al que creaba sus propias reglas, al Übermensch, ese ser humano que no se deja guiar por la masa, que no vive para encajar, que no teme destacar, el que no busca aprobación, sino autenticidad, el que no se adapta al mundo, sino que lo desafía. Y aquí va la parte que incomoda. Ese tipo de persona no es siempre el más querido ni el más comprendido. A veces es rechazado, odiado, atacado, porque su sola presencia incomoda, porque cuando alguien camina con firmeza, los inseguros tiemblan. Brillar no es egoísmo, es dejar al descubierto la mediocridad de quienes temen encender su propia luz. Pero ese rechazo es parte del camino. Si no molestas a nadie, es porque aún no has dicho nada importante. Si todos te aplauden, es porque no has desafiado a nadie. El éxito real no viene de complacer, viene de impactar, de incomodar, de romper estructuras, de construir algo tan auténtico que el mundo no tenga más remedio que mirar. Y eso no se consigue siendo simplemente bueno. Se consigue entendiendo cómo se mueve el poder,
aprendiendo a jugar sin perder tu esencia, sí, pero dejando de ser ingenuo, porque la ingenuidad es un lujo que este mundo no perdona. Pregúntate, ¿cuántas oportunidades has perdido por miedo a parecer arrogante? ¿Cuántas veces has frenado tu ambición para no incomodar? ¿Cuántas veces has cedido espacio a alguien menos capacitado solo porque tenía más presencia, más contactos o más malicia? Eso no es humildad, es rendición. La competencia no es una elección, es un hecho. Y si no compites, no sobrevives. Y no me refiero a competir con odio, con rencor, con destrucción ciega. Hablo de competir con estrategia, con visión, con inteligencia, de entender el tablero y mover tus fichas con intención. Porque si tú no juegas, alguien jugará contigo. Mira a tu alrededor. Observa bien. La mayoría de las personas exitosas no están donde están por ser las más brillantes. Están ahí porque entendieron cómo funciona el juego, porque se aliaron cuando debían, traicionaron cuando fue necesario, se callaron cuando era conveniente y hablaron cuando sabían que su voz sería un arma. Y no es cinismo, es realismo. El éxito no es para los puros de corazón que esperan justicia divina. Es para los que saben cuándo actuar, cómo moverse y cuándo desafiar las reglas que otros no se atreven a tocar. ¿Quieres vivir una vida mediocre? Sigue esperando que la bondad te abra puertas. ¿Quieres avanzar de verdad? Aprende a usar el poder no para destruir, sino para construirte, para forjar tu propio camino, sin depender de la validación de nadie, porque aquí va una verdad brutal. La validación es el opio de los débiles. ¿Cuántas veces has vendido tu verdad por un aplauso? Cuanto más la buscas, más te alejas de ti mismo. Cada aplauso que necesitas te encadena. Cada opinión que te afecta te aleja de tu propósito. Y mientras tú te desvives por ser aceptado, otros se dedican a crear su imperio en silencio. ¿Quieres ser libre? Deja de vivir para agradar. Deja de actuar según lo que esperan de ti. Crea tus propias reglas. Sé fiel a tu visión, incluso si a otros les incomoda, porque el éxito verdadero, el que no depende de aplausos ni de apariencias, solo se alcanza cuando dejas de vivir con miedo. La moral impuesta es una cárcel. Te dice que seas obediente, que no cuestiones, que te conformes. Pero dime, ¿cuántos obedientes han hecho historia? ¿Cuántos sumisos han cambiado el mundo? La historia está escrita por los que se atrevieron, por los que desafiaron, por los que se negaron a vivir bajo las reglas de otros. ¿Quieres ser uno de ellos? Entonces, deja de esperar, deja de pedir permiso, elige la incomodidad, elige la autenticidad, elige el poder, pero no el poder que aplasta, no el que corrompe. Hablo del poder interno, el que nace cuando sabes quién eres y dejas de pedirle al mundo que te lo confirme, el que no necesita demostrar nada porque se basta a sí mismo. Ese es el poder que Nietzsche admiraba, el que libera, el que transforma, el que te convierte en dueño de tu destino. Y no es fácil, no lo será, porque cuanto más fuerte te vuelves, más resistencia encontrarás, porque los débiles odian a los fuertes, porque los conformistas temen a los que se atreven. Pero si soportas esa presión, si aguantas el juicio, si sigues adelante pese al ruido, te harás imparable. Así que la pregunta no es si quieres tener éxito, todos lo quieren. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de ser ingenuo? ¿Estás dispuesto a aprender cómo se mueve el poder? ¿A perder tu esencia? ¿A dejar de ser espectador y convertirte en protagonista? Porque el éxito no se suplica, se arranca. No se hereda, se conquista. No es un regalo, es un botín. Y tú llevas demasiado tiempo esperando. Es hora de moverse, es hora de actuar. Deja de mendigar permiso. Rompe las reglas, conquista. ¿O prefieres seguir siendo un espectador de tu propia vida?
Y aquí es donde entra otro concepto que casi nadie se atreve a mirar de frente: la manipulación emocional. Sí, eso que tanto temes, eso que detestas en otros, pero que ignoras cuando ocurre contigo. Porque la sociedad no solo te enseñó a obedecer, también te entrenó para sentir culpa cada vez que deseas algo diferente. Te programaron para que sientas vergüenza si te atreves a querer poder, si decides jugar estratégicamente, si eliges no ser el mártir. Te enseñaron que la ambición es un defecto, que el ego es un enemigo, que destacar es una traición, y te tragaste ese veneno con una sonrisa. Cada vez que postergas tus decisiones por miedo a parecer egoísta, estás bajo esa manipulación. Cada vez que eliges el camino seguro porque el arriesgado te haría ver como alguien demasiado ambicioso, estás siendo dirigido no por un tirano visible, no por un jefe, sino por algo mucho más sutil y más peligroso: el condicionamiento colectivo, una red de ideas disfrazadas de moral que te encierra en un bucle invisible. Y sabes lo más irónico: que muchos de los que te dijeron que seas humilde, que no destaques, que no seas demasiado, fueron precisamente los que usaron esa narrativa para mantenerte por debajo. Porque en el momento en que te atrevas a cuestionar todo eso, en ese momento empiezas a ser una amenaza, y las amenazas no se toleran, se silencian. ¿Te das cuenta del juego? Te dijeron que ser fuerte era ser cruel, que tener poder era ser corrupto, que usar tu voz era arrogancia, pero lo que realmente estaban haciendo era desactivarte, quitarle filo a tu voluntad, convertirte en alguien manejable, porque alguien que no desea nada, que no lucha por nada, que se conforma con lo justo, es perfecto para el sistema. No molesta, no exige, no transforma, solo obedece. Y mientras tú sigues con ese peso encima intentando encajar en un molde que nunca fue tuyo, hay otros que, sin culpa, sin vergüenza, sin pedir perdón, están construyendo imperios sobre los restos de tus dudas. Pero aquí va algo que nadie se atreve a decirte. No tienes que sentir culpa por querer poder. No eres malo por desear más. No eres menos espiritual, ni menos humano, ni menos noble por querer crecer, liderar, dominar tu entorno. ¿O acaso crees que lo natural es vivir con miedo, esperando migajas, repitiendo mantras sobre humildad mientras te consumes por dentro? La naturaleza no premia al que espera, premia al que actúa, al que se adapta, al que empuja. El león no pide permiso para cazar. El árbol no se disculpa por crecer más alto que los demás. Y tú, con toda tu conciencia, tu historia, tu inteligencia, vas a seguir escondiéndote por miedo a ser demasiado. Pero claro, esto no se trata solo de ambición, se trata de identidad, porque cada vez que reprimes tu deseo de poder, estás enterrando una parte de ti. Estás diciendo: no merezco ser más fuerte, no merezco liderar, no merezco ganar. Y esa frase, aunque no la digas en voz alta, se convierte en tu verdad, se instala en tu sistema nervioso y desde ahí empieza a decidir por ti. Mira tu vida, hazlo ahora. ¿Cuántas veces tomaste la decisión correcta solo porque era la que menos ruido iba a generar? ¿Cuántas veces te traicionaste en nombre de la armonía, de la paz, del equilibrio? ¿Y cuánto te costó eso realmente? Porque te vendieron la idea de que renunciar a tu fuerza te hacía más valioso. Pero lo que no te dijeron es que en ese proceso también estabas renunciando a ti mismo. Y aquí entra una idea aún más peligrosa: la autoanulación disfrazada de virtud. Ese hábito tóxico de minimizarte para no incomodar, de reducir tu voz para no opacar, de sacrificar tus ideas para evitar el conflicto. Lo haces tan seguido que ya ni lo notas. Y lo peor es que te sientes orgulloso de hacerlo, como si eso te hiciera mejor persona. Pero no, no te hace mejor, te hace invisible, te hace prescindible, te hace olvidable.
Y ese es el castigo más grande que puede recibir alguien con potencial, ser ignorado, no por los demás, sino por sí mismo. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Qué haces cuando te das cuenta de que el éxito no es cuestión de ser bueno, sino de ser despierto? Pues haces lo que los que sobreviven siempre han hecho. Despiertas. No te conviertes en un monstruo. No dejas de sentir. No te vuelves una máquina fría. Lo que haces es dejar de mentirte, dejar de fingir que no quieres lo que sí quieres, dejar de disfrazar tus sueños de prudencia. Y te digo más. Necesitas volver a sentir hambre. Hambre real, de esa que no se calma con likes, ni con aplausos, ni con palmaditas en la espalda. Hambre de propósito, de dirección, de influencia, porque quien no tiene hambre no se mueve, y quien no se mueve queda atrás. Vivimos en una era de sobreestimulación y de vacío existencial. Todos buscan ser vistos, pero pocos saben realmente quiénes son, porque nos enseñaron a proyectar, no a construir. Nos enseñaron a parecer, no a ser. Y eso mata más sueños que el fracaso, porque cuando solo vives para mantener una imagen, todo lo demás se pudre por dentro. El poder verdadero no es el que se grita, es el que se siente, es la calma brutal que tiene alguien que sabe lo que vale, que sabe que puede perderlo todo y reconstruirlo desde cero, que no necesita demostrar su fuerza porque ya la tiene integrada. Ese tipo de poder no se aprende en libros ni se hereda, se gana y se gana enfrentando la verdad de frente. ¿Y sabes cuál es esa verdad? Que nadie va a venir a salvarte. Nadie va a premiarte por tu bondad. Nadie vas a reconocer tu lucha interna si tú no la conviertes en acción visible. Puedes ser la persona más íntegra del mundo y aún así morir olvidado. Porque este mundo no valora lo que callas, valora lo que haces. Así que haz, actúa, decide, usa el poder que tienes, no para dominar a otros, sino para dominarte a ti mismo, para convertirte en la versión más despierta, más afilada, más libre de ti. No te hace falta ser perfecto, te hace falta ser real, te hace falta ser fuerte, te hace falta recordar que en este mundo no se trata de pedir permiso, se trata de dejar de necesitarlo, porque una vez que dejas de pedir aprobación, dejas de ser esclavo. Y cuando dejas de ser esclavo, no hay hoy nada, absolutamente nada que te impida construir la vida que mereces. Así que sí, el camino es solitario. Sí, habrá ruido, críticas, resistencia. Pero recuerda esto, los lobos no temen al ruido, caminan entre él, viven en él, y aún así, lideran. La pregunta es, ¿vas a seguir esperando que el mundo te premie por ser bueno? ¿O vas a convertirte en quien entiende el juego y empieza por fin a jugarlo? Y si has llegado hasta aquí, hay algo dentro de ti que ya empezó a romperse, algo que ya no encaja con el molde en el que te metieron. Y eso es bueno. Lo incómodo es el primer síntoma de que estás despertando. Pero ahora hay que dar un paso más. Hay que mirar algo que pocos quieren ver. El precio de ser consciente. Porque sí, abrir los ojos tiene un costo y no es bajo. Cuando decides dejar de ser ingenuo, pierdes algo que antes te daba paz. La excusa. Ya no puedes culpar al sistema sin hacer nada. Ya no puedes quejarte del juego mientras te niegas a aprender sus reglas. Ya no puedes decir, la vida es injusta, y seguir cruzado de brazos. Porque una vez que entiendes cómo funciona el poder, estás obligado a hacer algo con ese conocimiento. Y esa responsabilidad pesa. Es como estar en un edificio en llamas mientras todos duermen. Puedes quedarte en silencio, salvarte tú solo, o gritar, despertar a los demás, asumir las consecuencias. Pero ya no puedes hacer como que no lo viste. Porque lo viste, porque ahora lo sabes, porque si estás escuchando esto, ya no eres el mismo de hace unos minutos, y no hay vuelta atrás.
Y aquí entra otro concepto que lo cambia todo: el valor de la sombra. ¿Lo conoces? Es el lado oscuro que todos tenemos, pero que hemos aprendido a esconder, a negar, a reprimir. Nietzsche no hablaba de eliminar la sombra. Al contrario, hablaba de integrarla, de aceptarla, de convertirla en aliada, porque tu sombra no es tu enemiga, es tu fuerza bruta, es tu rabia contenida, es tu fuego interno, es esa parte de ti que no tolera la mediocridad, que no soporta la injusticia, que grita en silencio cada vez que te traicionas. Pero la has silenciado tanto tiempo que ahora te parece ajena, peligrosa, inaceptable. Y sin embargo, es ahí donde está tu poder, en lo que has negado, en lo que te dijeron que estaba mal, en lo que escondes por miedo a no ser aceptado, porque tu ambición reprimida es creatividad sin usar. Tu ego reprimido es autoestima sofocada. Tu rabia reprimida es pasión sin canal. Todo lo que niegas se pudre por dentro y termina explotando o destruyéndote. ¿Quieres ser fuerte? Empieza por abrazar tu sombra, por mirar de frente eso que te incomoda y preguntarte: ¿qué está intentando decirme? Porque solo cuando la reconoces puedes dirigirla, solo cuando la integras puedes convertirla en combustible, no en veneno. Y eso es lo que hace el que entiende el poder. No lo niega, lo transforma. Pero no basta con querer. Tienes que estar dispuesto a cruzar una línea que muchos temen, la del rechazo social. Porque el que se atreve a mostrar su fuerza incomoda. El que no se disculpa por su presencia genera tensión. Y si todavía necesitas ser querido por todos, prepárate para vivir una vida pequeña. Te lo digo sin rodeos. No puedes ser auténtico y ser aceptado por todos. Es imposible. No puedes crear algo grande sin que alguien lo odie. No puedes tomar decisiones reales sin que alguien te critique. Así que más vale que elijas. O te adaptas al rebaño y desapareces entre ellos, o te conviertes en lobo con todo lo que eso implica. Y ojo, no hablo de destruir por destruir. No hablo de pisotear ni de volverte un tirano. Hablo de liderar tu propia vida sin pedir disculpas por ello. De moverte con firmeza, incluso cuando tiemblen los demás. De hacer lo que tienes que hacer, aunque te miren raro. Porque si tu libertad depende de la comodidad ajena, entonces no es libertad, es teatro. Y aquí entra una palabra que incomoda aún más: sacrificio. Pero no el sacrificio que te enseñaron, ese de darlo todo por los demás. Hablo del sacrificio real, el que implica dejar atrás tu versión antigua para construir la nueva, el que exige romper con lo que ya no eres, aunque duela, el que implica matar la idea de ti que fue construida para agradar y parir una identidad más feroz, más libre, más auténtica. Ese es el precio. Y pocos lo quieren pagar, porque es mucho más cómodo vivir desde la queja, desde la victimización, desde la esperanza de que algún día algo externo cambie. Pero te lo repito, el cambio no viene de fuera, viene de ti, y empieza cuando dejas de buscar razones para no hacer y comienzas a buscar razones para actuar. Y si crees que es demasiado tarde, estás equivocado. La mayoría empieza a vivir demasiado tarde. La mayoría despierta cuando ya perdió demasiado tiempo. Pero ese despertar es mejor que vivir dormido toda la vida. Porque cuando despiertas, cada minuto cuenta, cada decisión tiene peso, cada acción suma. Y por primera vez sientes que estás al mando. El éxito no es un resultado, es una posición interna. Es esa certeza de que pase lo que pase fuera, tú tienes dirección, tienes foco, tienes fuego, y no lo entregas por nada ni por nadie. Y ese tipo de persona, esa que no necesita que todo esté bien para avanzar, es la que termina ganando. Porque aquí va la parte más brutal de todas. Este mundo no está diseñado para que ganes, está diseñado para que consumas, para que obedezcas, para que dudes de ti.
para que trabajes para los sueños de otros mientras los tuyos se pudren en la lista de espera. Así que si quieres ganar, vas a tener que romper las reglas del juego, vas a tener que desconectarte del ruido, vas a tener que dejar de vivir como se supone que debes vivir y empezar a vivir como tú decides. Y eso es un acto revolucionario, pero también es un acto solitario, porque no todo el mundo va a entender tu transformación. Algunos van a decir que cambiaste, que ya no eres el mismo, que te volviste egoísta, frío, arrogante. Déjalos hablar. Lo que realmente quieren decir es, ya no podemos controlarte. Y eso es exactamente lo que debes ser, incontrolable, porque la verdadera fortaleza no está en levantar muros ni en gritar más fuerte, está en no necesitar la aprobación de nadie para seguir caminando, está en poder mirar a los ojos a quien sea, sabiendo que no te define, que no puede darte ni quitarte nada que tú no decidas entregar. Y cuando llegas a ese punto, todo cambia. Ya no compites con nadie, ya no imitas, ya no te escondes. Actúas, decides, construyes, porque te has convertido por fin en eso que el sistema más teme, un ser humano libre. Y un ser humano libre es lo más peligroso que puede existir. Y si ser libre te convierte en un peligro, entonces enhorabuena, porque ese es el verdadero sello de alguien que ha despertado. Empieza a incomodar sin siquiera intentarlo. Su sola presencia es un recordatorio para los que aún duermen, no porque predique, ni porque grite, ni porque imponga su visión, sino porque vive con coherencia, porque actúa sin miedo, porque su existencia misma desafía la mediocridad que otros han normalizado. Pero hablemos de algo más profundo, algo que nadie te explicó cuando eras niño, cuando te llenaban de frases bonitas y esperanzas falsas. El éxito también exige matar partes de ti, no solo la versión débil, también aquella versión cómoda, amigable, incluso útil, pero obsoleta. Hay identidades que te sirvieron durante un tiempo, te protegieron, te ayudaron a sobrevivir, pero ahora te están frenando, ahora son lastre. Y el mayor error es aferrarse a lo que ya cumplió su ciclo. Piénsalo así, cada gran salto en la vida exige una pequeña muerte, muerte del personaje, de la máscara, de esa imagen de ti que construiste para no perder afectos, para no sentir rechazo, para no enfrentar el conflicto. Pero si quieres cruzar al otro lado, tienes que dejar atrás al tú que era aceptado por todos. Porque ese tú no era real, era una versión reducida, optimizada para agradar. Y es aquí donde mucha gente se queda atrapada en el apego a su propia imagen, en el miedo a perder su lugar en el grupo. Pero esa necesidad de pertenecer es un veneno lento. Te mantiene encajado, pero estancado. Te mantiene rodeado, pero solo, porque nadie puede conocerte de verdad si solo muestras lo que ellos quieren ver. Entonces, ¿quieres pertenecer o quieres liberarte? Porque rara vez puedes tener las dos. Y esa elección no es abstracta, es brutal, es real. Significa perder amigos, dejar entornos, provocar rupturas, pero también significa reencontrarte contigo. Y eso no tiene precio. Mira, lo fácil es seguir siendo quien fuiste. Lo difícil es ser quien puedes llegar a ser. Lo fácil es repetir tus viejas historias. Lo difícil es escribir una nueva desde cero, sin saber si funcionará. Pero te aseguro algo, nada duele más que vivir una vida que ya no es tuya. Y aquí va una idea que pocos tienen el coraje de mirar. No hay éxito sin traición, pero no a otros, sino a lo que fuiste, a lo que prometiste cuando no sabías lo que ahora sabes, a lo que creías cuando aún vivías en la oscuridad. Porque si hoy sigues siendo fiel a tus ideas pasadas, a pesar de haber crecido, entonces no eres leal, eres cobarde. Y no se trata de cambiar por capricho, se trata de evolucionar con conciencia, de entender que lo que antes era una verdad absoluta, ahora puede ser una cárcel. Y que tener el valor de traicionar tus viejas creencias
Cuando ya no te representan es un acto de poder personal. No todos lo logran. Algunos prefieren morir siendo coherentes con una mentira que vivir cuestionándolo todo. Pero los que avanzan, los que de verdad logran dejar huella, tienen algo en común. Se permiten romperse, romper sus certezas, sus vínculos falsos, sus excusas cómodas. Se permiten vaciarse para volver a llenarse de algo más puro, más potente, más real. Y tú, si estás aquí es porque ya lo sientes. Ya no te basta con lo que antes te servía. Ya no te llena lo que antes te calmaba. Ya no puedes ignorar la tensión entre quién fuiste y quién podrías ser. Y eso es el inicio. Esa incomodidad es el umbral. Pero cuando empieces a cruzarlo, aparecerá un nuevo enemigo, la nostalgia. Esa voz que te dice, vuelve, antes estabas más tranquilo. Esa tentación de regresar al molde, de volver a la versión antigua. Y lo más perverso de todo es que a veces tienes razón. A veces el dolor de crecer es tan crudo que piensas que tal vez deberías haber seguido siendo quien eras. Pero no caigas, porque la tranquilidad que sientes en el retroceso no es paz, es anestesia. Y toda anestesia es temporal. Entonces, ¿qué haces? Sostienes la incomodidad, la atraviesas, te vuelves un experto en habitar lo incierto, porque la incertidumbre es el idioma de los que están rompiendo límites. Y cuanto más cómodo te sientas en lo incierto, más rápido avanzas, porque la mayoría se queda esperando garantías, y esas garantías nunca llegan. Los grandes movimientos nacen en el caos. Los grandes cambios se construyen sobre la duda. Y los grandes líderes, los verdaderos, son los que saben moverse sin mapas. ¿Y qué viene después? La inevitable soledad. Pero no la soledad que duele, sino la que limpia, la que separa el ruido de la verdad, la que te deja frente al espejo sin máscaras. Y entonces, por fin, puedes empezar a construir algo real, porque solo cuando estás solo, contigo descubres si realmente confías en ti. Solo ahí aparece la pregunta más importante. ¿Puedo sostenerme sin aplausos? ¿Puedo avanzar sin testigos? ¿Puedo vivir sin validación? Y si la respuesta es sí, entonces ya no hay límites, porque en ese momento entiendes que el éxito no está allá afuera, esperándote como una recompensa. El éxito no es un destino, es el reflejo de lo que te atreviste a ser cuando nadie te miraba. ¿Quieres más poder? Hazte más fuerte. ¿Quieres más libertad? Hazte más responsable. ¿Quieres más impacto? Hazte más auténtico. No hay atajos, no hay trucos, solo la verdad brutal de convertirte en alguien que no necesita pedir permiso para existir. Y ese alguien eres tú, no una versión nueva, no un personaje mejorado, no un avatar pulido. Eres tú sin los filtros, sin las mentiras, sin las cadenas. Y cuando llegues ahí, cuando por fin dejes de intentar parecer algo, el mundo no tendrá más remedio que ver lo que realmente eres. Y eso, te lo aseguro, es lo más poderoso que puedes llegar a mostrar. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo.